Buenos días, hermanos, buenos días a cada uno de ustedes. Qué alegría, estamos hoy martes 13 y seguimos aprendiendo juntos con nuestro tiempo con Dios. Le damos gracias a Dios en verdad porque día tras día estamos aprendiendo, día tras día Dios nos habla y también Él sigue obrando en nuestros corazones. Así que vamos a hacer una oración para poder continuar con nuestro estudio de Éxodo, que ya estamos en el capítulo 4, y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque día tras día tú nos hablas, Señor. A través de tu palabra, tú tienes tantas cosas para nosotros. Tú nos enseñas el camino por el cual nosotros debemos andar, Señor. Tus ojos están sobre nosotros y te damos gracias por eso. Ayúdanos en ese momento, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entender, a oír y a ser hacedores de tu palabra. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y voy a hacer la lectura. Como título, el TCD el día de hoy dice: Salvación para mi primogénito. Qué bonito, ¿no? Dice: Así se fue Moisés. Regresó junto a su suegro, Jetro, y le dijo: Me iré ahora y volveré a Egipto, a donde están mis hermanos, para ver si aún viven. Ve en paz, dijo Jetro a Moisés. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Regresa a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y Jehová le dijo: Cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás al faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, tu primogénito. Wow, estamos viendo desde hace unos días cómo fue el llamado de Moisés, ¿no? Y de verdad que es sorprendente poder ver que a pesar de todas las limitaciones que Moisés mismo se ponía, pues al final él respondió a ese llamado. Y acá vemos de que, bueno, pues ya Moisés en obediencia, como responde a ese llamado, a cada lugar que él iba o cada decisión que tomaba, pues él también siempre, ¿no?, seguía la dirección de Dios. Y primero empieza diciendo pues que Moisés le consulta, ¿no?, le dice a su suegro, porque él obtiene el permiso de su suegro, de Jetro, para poder así regresar a Egipto. Y Moisés acá nos muestra también esa sujeción, ¿no?, esa humildad, esa piedad, esa prudencia también ante su suegro. Lo respetaba mucho y bueno, pues eso es un ejemplo. Viene más adelante en el versículo 19, cuando le dice, ¿no?, Dios le da una palabra y Dios le dice que él ya puede regresar a Egipto porque han muerto todos los que procuraban pues matarlo, ¿no? Entonces Dios le da esos ánimos, Dios le da ese aliento a Moisés pues para que él regrese a Egipto y le da una dirección pues para que vaya a cumplir su obra. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito es porque Moisés también es obediente. Todo, bueno, hasta ahorita lo que hemos podido ver un poco acerca del llamamiento de Moisés, pues nos enseña también a poder ser obedientes nosotros. Y Moisés también, aunque inclusive al principio se resistía, porque al principio él decía que no podía hacerlo, sacaba más bien a relucir sus debilidades, las limitaciones, ¿no?, que inclusive él mismo se ponía. Y sí, él era tartamudo, pero como Dios también le da ese poder. Y acá vemos claramente que el darle ese poder era a través de mostrarle su dirección, porque Dios le dice, ¿no?, de que puede regresar a Egipto. Entonces, qué bonito es que Moisés recibe la dirección de Dios. Dios le ordena
pues que haga, que vaya, ¿no? Que vaya donde los ancianos, pero no solamente donde los ancianos, perdón, que haga milagros, no solamente donde los ancianos, sino también le dice que haga milagros delante de Faraón. ¿Qué era lo que había pasado? Pues Dios muchas veces se reveló a Moisés. Vimos que la primera vez fue por medio de esa zarza, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó a tener una relación con Dios. Y Moisés pues recibía siempre la palabra de Dios, lo obedecía, ¿no? Entonces acá Dios le dice que muestre esos milagros delante de Faraón. Y bueno, pues Moisés ahora se iba a dirigir a Egipto, ya no simplemente como un simple Moisés, sino que ya se iba a dirigir a Egipto, pero con el poder de Dios, porque él ya se había convertido en un líder, y no era cualquier líder, sino que era un líder llamado por Dios. Qué bonito es poder contar con el respaldo de Dios. Y Moisés cada vez lo tenía más en claro. Moisés cada vez sentía de verdad y él tenía ¿cómo se podría decir? Pues el respaldo de Dios. Y eso mismo también se veía reflejado en su obediencia. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues es Él quien hace frente a todo, ¿no? Porque nosotros podemos tal vez poner muchos obstáculos, inclusive, ¿no? Como Moisés lo puso al inicio, diciendo que era tartamudo, diciendo que si tal vez no le creían. Pero si nosotros hacemos y seguimos la dirección de Dios en obediencia, porque cada paso que daba Moisés nosotros podemos darnos cuenta de que él actuaba en obediencia, pues Dios hace frente y se cumple su palabra, porque él dice, ¿no? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y en Génesis también dice, ¿no? Yo iré delante de ti. Yo iré delante de ti. Y esa es una palabra que nosotros necesitamos recordárnosla siempre, tenerla por rema siempre, porque muchas veces ni siquiera sabemos bien qué es lo que va a suceder el día de mañana, pero si nosotros tenemos la certeza y tenemos sobre todo la seguridad, ¿no? La certeza, la confianza en Dios, pues ya no nos preocupa en sí lo que va a venir más adelante, porque nuestro futuro está seguro en Dios. Entonces Moisés nos muestra acá y nos enseña, uno, esa total dependencia en Dios. También nos enseña la obediencia a la sujeción de Dios, al cómo Dios, él siempre era obediente, escuchaba la voz de Dios, pero no solamente la escuchaba, sino que también la obedecía y la hacía. Entonces Jehová también le da otra palabra. ¿Y qué es lo que le dice? Pues cuando él se enfrente, o bueno, cuando esté frente a Faraón, pues que él muestre, ¿no? Los milagros y todo eso que Dios le había dado, ¿no? La vara que él tenía. ¿Y por qué hizo eso? Y yo también ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué Jehová le dio esa palabra? Pues para que vea de verdad la relación íntima que tenía Moisés con Dios. Y también para que vea una vez más, ¿no? De que Moisés no iba solo y que Moisés no iba en su nombre, sino Moisés se iba en el nombre de Dios. Se iba a presentar a Faraón, pero ya no como un Moisés normal, sino como Moisés, pero siendo líder respaldado por Dios. Entonces, pues él le dice también de que él va a endurecer el corazón del Faraón. Y algo interesante ahí es que la mala disposición del Faraón es lo que endureció su corazón, y es lo que endurece el corazón. Y muchas veces pasa también eso en la actualidad, cuando nosotros no respondemos a la voluntad de Dios, o hacemos caso omiso a la palabra de Dios, o como que evitamos, ¿no? No escuchamos, o si escuchamos pero no obedecemos. Esas cositas van endureciendo nuestro corazón. Y dice que la mala disposición del corazón del Faraón, o el negarse muchas veces a poder hacer algo de acuerdo a la voluntad de Dios, pues endurecía cada vez más su corazón. ¿Qué más? En el versículo 22
a mí me ha encantado y he sentido de verdad que Dios me ha dicho a mí, porque dice: entonces dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Acá se muestra de verdad esa relación íntima que tenía Jehová con su pueblo, porque le dijo, ¿no? Tú vas a decirle, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Y qué bonito saber de que Dios se refería y se sigue refiriendo con tanto amor hacia su pueblo. Y eso es una vez más la gracia de Dios. Y esto pues no solamente lo dice en este tiempo. Dios, a todo aquel que cumple su voluntad, que oye la voz de Dios, que obedece, no solamente que la oye, sino también que obedece la voz de Dios, Dios nos dice a nosotros, tú eres mi hijo, tú eres mi primogénito. Y sentir el cuidado de Dios es algo hermoso, poder experimentar esa protección. Entonces, pues Moisés tenía que decir esas palabras, ¿para qué? Pues para que así el faraón sepa de que ese pueblo no estaba solo, sino que ese pueblo estaba contando con el respaldo de Dios, de que ese pueblo pues no era cualquier pueblo, sino era el pueblo escogido de Dios. Dios mismo le dice, no, Israel es mi hijo. ¿Tu hijo quién es? Es esa persona a la cual tú amas, es con quien tú tienes esa relación íntima, no sé, un hijo es alguien al cual tú protegerías por sobre todas las cosas. Y que Dios se refiera así por ese pueblo, pues quería decir que realmente nadie podía tocar, porque si se tocaban no solamente se metían con ese pueblo, sino que se metían también con Dios. Entonces, Dios una vez más pone las palabras en la boca de Moisés, ¿no? Moisés al principio tenía como que ese miedo porque no sabía qué decir. Pero acá podemos ver de que Dios le da las palabras, le dice exactamente lo que tiene que decir. Y también pues le da ese mensaje, ¿no? Donde tiene que dar a conocer la relación que tiene Dios con su pueblo. Y pues muestra eso y al final le dice, ¿no? Si él se niega, pues se niega a dejar ir a mi pueblo, él no sabe con quién se ha metido, porque si él se mete con mi primogénito, entonces yo también me meteré con su hijo, ¿no? Porque le dice, si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo y a tu primogénito. Fuerte, fuerte, pero a la vez reconfortante para nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el cuidado de Dios, porque Dios no nos deja, porque Dios somos ese pueblo escogido, somos sus hijos, y poder recibir esta palabra más bien lo que debe hacer es reconfortarnos, animarnos a que pase lo que pase, nosotros no estamos solos. Es Jehová quien va delante de nosotros. No temamos, hermanos, más bien démosle gracias a Dios de verdad por su inmensa gracia, porque si nosotros tenemos y recibimos diariamente el amor de Dios, el cuidado y la protección de Dios, no es porque ni siquiera lo merecemos, sino eso es gracia y es gracia inmerecida. Y también es una promesa, porque es la promesa de Dios de que nosotros somos su hijo, de que somos su primogénito, de que Él nos va a cuidar y de que pues siempre va a respaldarnos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando ya Dios le da las palabras a Moisés para que él vaya y las diga, pues Moisés ya pues se pone en marcha y se va a Egipto, ¿no? Entonces ya en los próximos versículos vamos a ver qué es lo que continúa, cómo ya se sigue desarrollando. De verdad que cada vez se pone más interesante y es una enseñanza de Dios. Uno, a siempre actuar en obediencia. Otro, a poder recibir la dirección de Dios y poder hacerla, ser hacedores de eso. Y también a tener la certeza de que al lugar que nosotros vayamos no estamos solos. Tenemos a alguien mucho mayor quien va delante, detrás, alrededor y nos rodea, quien es Jehová de los ejércitos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Esta bendita palabra, Señor, que nos reconforta, que nos anima y nos ayuda, Señor, a seguir perseverando, porque nosotros no estamos solos, Señor. Tú vas delante de nosotros, tú nos rodeas, Señor, y te damos gracias por eso, mi Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.